tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la presencia y el esfuerzo de ustedes por permanecer hasta esta hora para poder compartir, ¿no? Algunas visiones sobre la crisis mundial. Bueno, por el tiempo yo entro directamente, ¿no? Quisiera al menos destacar dos cosas que están presentes en un escrito que se hizo llegar a la organización de este evento, que tiene que ver con el tema del dinero, o sea, el dinero mundial y el rol que está jugando en el desarrollo de la crisis actual. O sea, por lo tanto, yo espero que lo que pueda decir sirva de incentivo para leer ese texto y no repetirlo porque no da el tiempo. En consecuencia, solamente me limitaré a levantar algunas ideas que están presentes en el texto, ¿no? En primer término, considerando lo siguiente, ¿no? Que estamos frente a una crisis que tiene como inicio el año 2007, en agosto de ese año, ubicada en Estados Unidos, particularmente en el sector hipotecario o en los llamados créditos basura, y que después se fue desenvolviendo hasta el día de hoy, que sigue ahora sí focalizada más bien en el caso de Europa y que ha colocado en cuestión justamente el llamado euro. O sea, por lo cual la atención, más que sobre los orígenes de la crisis o sobre la explicación de la crisis, que ya lo ha hecho Orlando, es preguntarse qué realmente está ocurriendo en el mundo al calor de esta crisis durante los últimos 5 a 6 años que estamos presenciando, ¿no? Esto también, claro, significa una lectura distinta de algunas visiones dentro del marxismo, o sea, porque el acento no está puesto en el pasado, está puesto más bien en el presente, pero un presente que está mirando hacia el futuro, hacia el horizonte, un presente que está abierto, por lo tanto es una crisis que no está predeterminada, no obedece a leyes objetivas, entre comillas, sino que, tal cual decía, está abierto a lo que es la lucha de clases a nivel mundial, ¿no? La segunda cosa que quisiera destacar es lo siguiente, ¿no? Que si uno se pregunta cuáles son las grandes transformaciones que están ocurriendo hoy día en el mundo en estos últimos 5 años, yo al menos quisiera subrayar dos. O sea, por una parte hay un reforzamiento de los nuevos centros de acumulación que fueron apareciendo en la década de los 90 y particularmente en los años 2000. O sea, me refiero en especial a los países asiáticos, como ustedes sabrán, particularmente el caso de China, pero igualmente, si uno lo quiere colocar en otro plano, a los llamados países BRICS, incluyendo a Brasil o incluso algunas zonas de América Latina. O sea, creo que la crisis ha reforzado ese desplazamiento, en la idea que ha planteado David Harvey, o sea, por lo cual, en este caso, son desplazamientos que se han acelerado y han marcado una diferencia notable. O sea, yo en varias oportunidades ya he resaltado el hecho que si uno toma en cuenta el crecimiento de China en los últimos 5 años, ha sido 70 veces superior al crecimiento de Estados Unidos y más de 100 veces superior al crecimiento de Europa. O sea, por lo cual estamos frente a transformaciones espectaculares, tremendas, en lo que es la economía mundial en ese ámbito. Y lo segundo, en directa relación, el hecho, ¿no?, de que la famosa moneda de reserva, en palabras de la economía convencional, o moneda mundial, en palabras de Marx, hoy día también está sufriendo transformaciones tremendamente rápidas y aceleradas, insisto, vinculada al fenómeno anterior. ¿Qué es lo que está en juego? Podríamos decirle que antes de la crisis, en los años 2000, apareció una nueva competencia al dólar, el euro, cuya pretensión no era solamente competir con el dólar, sino que además desplazando como la principal moneda mundial, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que ha ocurrido, insisto, en estos últimos 5 años? Si esa situación permanece o no, o estamos en un nuevo escenario. Ahora, haciendo una revisión de la literatura que se dedica a estos temas, especializada, o sea, claramente se reconoce que estamos
frente a una nueva situación donde el dólar está sufriendo un empate tremendamente fuerte, aún lejos sí de desaparecer, como pensaron algunos. El euro, que era la moneda de competencia, prácticamente está al borde del fracaso definitivo. Y tenemos una tercera moneda, el renminbi o el yuan chino, que hoy día parece internacionalizándose por una estrategia de parte del gobierno chino, en especial desde el comienzo del año 2011, que pretende entonces avanzar en ese espacio como contrapuesta a justamente el dólar y el euro. Bueno, después voy a ahondar un poquito más sobre este tema para que se entienda bien cómo se manifiesta esta situación en el plano internacional. Lo primero que podríamos decir, en una gran inestabilidad e incertidumbre en el plano monetario mundial. O sea, ustedes lo habrán escuchado, leído en el último tiempo, los cambios que hay en las monedas, los desplazamientos, nuevas iniciativas que existen, pero particularmente hay un hecho que ha colocado o se ha colocado en el centro de la noticia, que es la llamada guerra de divisas, que en palabras del gobierno brasileño es lo que estaría hoy día caracterizando el sistema monetario mundial. Esta es una expresión clave porque tiene implicancias decisivas para las economías de América Latina, especialmente, lo decíamos ya, para Brasil, pero igualmente para el caso de Chile, si uno quisiera sacar conclusiones de cómo el desarrollo de esta crisis está afectando a nuestro continente y a nuestro país en particular, ¿no? Por otro lado, igual agregar de que una manifestación también novedosa es la aparición de nuevos acuerdos, particularmente entre los países asiáticos, sobre monedas o de cómo enfrentar en el ámbito monetario los intercambios comerciales. Hay acuerdos también en América Latina, el famoso Sucre, pero igualmente dentro de los países en Europa, en el último mes han aparecido noticias que relevan el hecho de la aparición de monedas locales, que es el caso, por ejemplo, en Bristol, una de las principales ciudades de Gran Bretaña, que estableció de parte de los comerciantes de esa ciudad una moneda alternativa a la libra. O sea, por lo cual el mundo de las monedas, el mundo de la moneda mundial se está remeciendo, y esto hay que verlo en perspectiva. Ahora, la siguiente pregunta es ¿qué importancia o qué relevancia tiene esto con el planteamiento de Marx? Bueno, esto, por cierto, se vincula directamente, ¿no?, con los desarrollos que han habido en los últimos 40 años dentro del marxismo, en especial con las visiones que han destacado la importancia del tema de la moneda en el pensamiento marxista, o en el pensamiento, mejor dicho, de Marx, a partir de la publicación de textos alemanes. Me refiero en particular a Backhaus, uno de los autores más sobresalientes que inicia toda una corriente de pensamiento en este sentido, que es la corriente de la teoría del valor monetario, que es seguida más tarde por Hildreth, por otros autores, Heinrich, etcétera, quienes acaban de publicar algunos textos al respecto en español, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué una nueva lectura de Marx? Bueno, esto tiene varias connotaciones, ¿no? O sea, en primer lugar, es una nueva lectura porque se trata de ir a las fuentes, particularmente, como se decía en la presentación de la mañana, ir a los nuevos textos o manuscritos que han sido publicados de Marx, en especial los famosos megas. Y en segundo lugar, una nueva lectura porque coloca también el énfasis desde el inicio del Capital, porque ustedes entenderán, para quienes lo han leído o han sabido de las disputas que hay, muchas de las interpretaciones dentro del marxismo han comenzado recién en el capítulo 3 o en el capítulo 4, cuando se habla de la transformación del dinero en capital, pero obviando justamente lo que Marx consideraba como una cuestión fundamental para la lectura del capital, que son las formas de valor, cuestión que está en el primer capítulo. Y formas de valor que tiene directa relación, por cierto, con el tema del dinero, ¿no? Esto en qué se traduce, dicho rápidamente, en que la discusión
no está limitada, como aparece en los enfoques post-keynesianos o en la mayoría de los enfoques marxistas, solo al tema de la función del dinero. O sea, la gran mayoría de los marxistas se limitan a eso, sino que tiene que ver con la relación del dinero con la teoría del valor y particularmente con lo que es el trabajo abstracto, ¿no? O sea, por lo cual ese es un tema a nuestro entender clave que es necesario tomarlo en cuenta si uno quiere colocarse al día de todo el debate que hay a nivel global, ¿no? Bueno, por último, como tercer tema, para ir cerrando, me refiero a lo que planteaba al inicio, o sea, que es este tema de las monedas a nivel mundial. O sea, ¿por qué razón? Porque en verdad esto también genera todo un debate dentro del marxismo, ya que se tendrá que tener en cuenta que a los inicios de los años 70, con precisión el 15 de agosto de 1971, se acaba el sistema de Bretton Woods, o sea, por tanto se acaba el patrón dólar-oro, y eso da lugar a una discusión dentro del marxismo si era posible concebir la idea de un dinero mercancía o si eso ya quedaba anulado por los nuevos hechos históricos y habría que pensar ya en un dinero que no está vinculado directamente con la mercancía, ¿no? Y vienen una serie de desarrollos, dentro de eso uno podría también decir de que vienen desarrollos que van a plantear de que si es cierto que desaparece la mercancía oro, no obstante han aparecido nuevas mercancías que están haciendo a la vez de dinero. Y esto en particular se refiere a instrumentos financieros y los últimos aportes apuntan en especial en esta crisis actual a lo que son los derivados, en especial a lo que son los futuros, los swaps, etc., ¿no? Ahora, ¿por qué razón? ¿No? Porque se parte de la base que este capitalismo, y allí recogiendo lo que decía Orlando anteriormente, un capitalismo que tiene vocación mundial, no solamente vocación mundial, sino que a mi entender alcanzado ya la universalización a nivel general, requiere de monedas o de formas monetarias que van más allá de las monedas estrictamente nacionales. O sea, es decir, todas las aplicaciones que basan el dinero a partir de identificarlo con el Estado o identificarlo con una economía nacional, hoy día no tienen, a mi entender, mayor poder explicativo. O sea, esa es la razón de por qué también habría que recoger esta propuesta que hacen varios autores, me refiero particularmente a Rafael y a Bryans, economistas marxistas australianos, sobre la nueva economía política de los derivados como una forma que el capitalismo se ha dado. O sea, ellos hablan no del dinero del capitalismo, sino que hoy día, con la llamada mundialización o globalización, estaríamos viviendo realmente bajo una lógica de dinero propiamente capitalista, ¿no? Siendo los derivados una de las formas que apuntan en ese sentido. O sea, ¿por qué razón? Porque los derivados lo que harían, según estos autores, siguiendo una lógica de expansión del capital en todas sus formas, como totalidad, un capital que requiere de espacios, requiere de tiempo sobre todo. O sea, por lo tanto, que hay dos claves que han sido olvidadas también por el marxismo tradicional: espacio y tiempo, que es necesario recuperarlos. Entra el tema de la diferenciación, ¿no? O sea, ¿por qué razón? Porque el ciclo del capital, su desplazamiento es igual por el mundo, obviamente va generando diferenciación del cómo se va produciendo la reproducción del capital o la expansión del capital, ¿no? Y esa diferenciación puede ser entendida en ese sentido justamente por los derivados. O dicho de otra forma, los derivados no son, como gran parte de los marxistas opinan, o como gran parte de los post-keynesianos afirman, que son solamente instrumentos de especulación. O sea, los derivados también tienen una función clave en la reproducción del capital a nivel global y estarían explicando esta situación del momento. O sea, basta decir que si uno se pregunta otra vez, como característica de esta crisis, qué ha pasado con los derivados en los últimos 5 años, en vez de producirse la corrección
del sistema financiero, la corrección monetaria como se plantea por lo general en los enfoques marxistas, eso no ha sido así. Los derivados han seguido creciendo, han seguido expandiéndose por el mundo y sobre todo, aunque parezca extraño, en los propios países de América Latina, en especial en Brasil y en el caso de Chile, ¿no? Bueno, termino señalando acá de que el tema monetario, como lo trato de enfatizar, tiene grandes implicancias de cómo se está reproduciendo la crisis, cómo se está desplazando, porque una de las formas en que los bancos centrales en el mundo, me refiero particularmente a la Reserva Federal de Estados Unidos, al Banco Central Europeo o al Banco de Inglaterra, han recurrido justamente a lo que han llamado el relajamiento cuantitativo, o sea que en el fondo es colocar en circulación una mayor cantidad de dinero, muchas veces dinero electrónico, pero que tiene un impacto notable. Y ese impacto notable, si bien es cierto, puede haber mucha discusión, al menos destacaría dos cosas, ¿no? O sea, uno, está en proceso de profundización de la devaluación de estas monedas, o sea, me refiero a la libra, al euro y en especial a lo que es el dólar. Y en segundo lugar, esto genera todo un impacto de desplazamiento de capitales hacia los llamados países emergentes o hacia los países de América Latina. O sea, téngase en cuenta que en Chile este año tenemos récord de inversión extranjera, tenemos récord de flujos de capitales, al igual que la gran mayoría de los países de América Latina. Y eso, claro, lleva a la apreciación de la moneda local, lleva a afectar lo que es el sector exportador, lleva a afectar el desenvolvimiento del proceso de acumulación en nuestro país, ¿no? Bueno, concluyo entonces que el tema monetario, a mi entender, es clave. O sea, no solamente cuando se habla de crisis global, que uno hace todo un listado de cuáles son las distintas crisis, por lo menos hoy día, de acuerdo a lo dicho, espero que haya quedado claro, de acuerdo a lo dicho, estaríamos hablando realmente de una crisis de la moneda mundial. Y eso sí que es serio, ¿no? Una crisis de la moneda mundial. Gracias.